Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Hola Romina, Cintia, Kiara, veo por ahí, Eric, Matías. Están entrando otros compañeros. Voy a dar un par de minutitos más. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias. Poco Qué resfriada, pero bueno. no importa. Oh, uy, sí. ¿Dónde, en qué parte de Chile está usted? Valdivia. Ah, ya, es que está helado acá. Yo estoy en Sí. Futrono. Ah, estamos cerquita. Estamos O sea, cerquita, sí. Pero hoy día amanecí, yo encuentro muy helado. Acá en Futrono estaba todo escarchado, blanquito. no, acá igual está súper helado. Incluso ahora está súper helado. Estoy al lado de la estufa y como que no calienta nada. Sí, yo también como que estoy sentada en la calefacción y no pasa nada. No, esto. Sí, está bien helado. Bueno, en todos lados está ya, bueno, el clima es así, pero en todo caso yo soy team invierno. No sé ustedes. Sí, Hay me otros gusta el que invierno, pero no tanto. no tanto. Hay otros que son team verano. Claramente. Sí. Ya chicos, no voy a rechazarme más. Ángela, buenas noches. Buenas noches chicos. Buenas, espero que hayan tenido un descansado día ayer, haber aprovechado el día y hayan tenido tiempo de acordarse de la misión del poroto que teníamos, ¿no es cierto? Que era, yo envié los links al grupo de WhatsApp. La idea era empezar a observar este proceso de germinación. Eh, es bien mágico porque al final lo que gatilla y lo que activa la germinación de la semilla es el agua. Entonces, hoy día quiero ver una colita de lo que me quedó de la primera presentación que ustedes tienen, que es lo que tienen que ir avanzando en el cuaderno, que la voy a compartir con ustedes, porque tiene que ver, eh, dice relación con las necesidades que tienen las plantas. Entendiendo lo que la planta necesita, nosotros podemos manejar su funcionamiento, forzar el cultivo. A mí no me gusta mucho la palabra, decir forzarlo, como obligarlo, pero eso es. O sea, yo le estoy dando de manera externa las condiciones que ella necesita o que necesitaría de manera natural para poder producir. Pero yo estoy haciendo todo este manejo que lo estoy haciendo forzado. Entonces, lo que ustedes van a hacer, ya sea, ¿se acuerdan que el otro día hablábamos del cultivo tradicional que era en tierra, de los cultivos en macetas o contenedores, de los huertos verticales y de los huertos hidropónicos? Entonces, cuando hablaba de huerto hidropónico, decía que era un cultivo que se hacía en agua, que se le ocupaba, que a esa agua se le diluyen los nutrientes. Toda esa agua tiene que tener un montón de características, ya conductividad eléctrica, pH, cantidad de sales, porque finalmente las sales afectan la conductividad eléctrica, y si eso tiene cargas para un lado o para el otro, los minerales que son negativas se pueden ir moviendo no a través del agua. Cuando no trabajábamos con hidroponía en agua, digamos, eran estos cultivos que se llamaban sin suelo, porque nosotros no ocupábamos de la corteza terrestre, sino que lo que usamos es este sustrato. Y ahí algunos tenían este sustrato de cáscaras de nuez, habían otros que tenían turba, la mayoría tiene humus de lombriz. Está el compost también, que vamos a verlo en su momento cuando hablemos un poquito de suelo. Entonces, las plantas necesitan algunas cosas fundamentales para poder vivir. La luz es fundamental porque
Las plantas son los únicos seres vivos en el planeta que son capaces de fabricar su propio alimento. Eso nos enseñaron en el colegio, ¿no es cierto? Que están en la base de la cadena alimenticia, porque las plantas finalmente, a través de la luz solar, del agua y del dióxido de carbono que hay en la atmósfera, hacen todo este proceso maravilloso que se llama fotosíntesis, por las cuales ellas transforman estas moléculas del agua, el hidrógeno, el oxígeno, eh, la luz solar y el dióxido de carbono, y lo transforman en alimentos que son carbohidratos, que puede ser glucosa, fructosa, sacarosa o almidón. Entonces, ese es un factor. Ahora, para que la planta pueda hacer fotosíntesis necesita agua, y esa agua viene de la absorción que hacen las raíces. Entonces, es importante el suelo, como dice, aparece acá, porque aparte de dar el soporte a la planta, o sea, porque la primera función de la raíz es anclar la planta al suelo o al sustrato, pero la función también de la raíz es absorber estos nutrientes desde el suelo. Y el suelo también se va a ver afectado por el pH y por la cantidad o no de sales que tenga el suelo o que tenga el agua con la que regamos. Ahora, también es importante el espacio, o sea, planificar y organizar el área donde nosotros vamos a tener el cultivo. Entonces nosotros tenemos que manejar esos factores: la luz, que la planta tenga la mayor cantidad de horas de luz posibles, que la planta tenga agua, que tenga un sustrato o un suelo y un espacio acorde para vivir. Por eso en el video que veíamos el otro día, a mí me hacía ruido un poquito cuando estaba sembrando como en esta bandejita y echaba varias semillas juntas, porque como en la naturaleza van a empezar a competir, van a haber unas más fuertes que otras, y esas más fuertes van a ganar la luz, porque van a crecer más altas, porque sus hojas van a ser más grandes. También su desarrollo de su raíz va a ser mayor, por lo tanto van a absorber más agua, van a ocupar un mayor suelo y le van a quitar el espacio y el desarrollo a las demás. Entonces, para ejemplificar un poquito esto, quiero mostrar un video cortito del proceso de fotosíntesis. Usted que es importante la fotosíntesis, porque sin la fotosíntesis, la planta no genera tejidos, producto también de estos productos elaborados que vienen de estos carbohidratos. La planta puede formar proteínas, que es la fibra, la celulosa, y esa proteína le permite a la planta ir formando tejido. Ahora, la planta de la fotosíntesis hace azúcar, que anda dando vuelta en el sistema circulatorio de la planta, también tiene el sistema circulatorio de la planta. Anda dando vuelta. El, el nitrógeno que necesita para transformar este carbohidrato en proteína lo tiene desde el suelo, desde la fertilización en nitrogenada. En el campo ocupan la urea y compran fertilizantes nitrogenados, pero ustedes tienen humus de lombriz. Yo quiero que rápidamente, si alguien lo tiene por ahí, si puede tomar una foto o comentar aquí si tiene alguna tabla como de composición de minerales, como la tabla nutricional. Si tuviera alguna tabla, el envase, para que lo podamos comentar, porque el humus de lombriz es un fertilizante natural, no es sintético, y la característica es que tiene nitrógeno. Entonces, con ese nitrógeno, la planta hace tejido y crece. Entonces, se le forman hojas, se van a formar tallos. Entonces, de ahí la importancia de la fertilización. Voy a poner este video mientras alguien, si lo tiene por ahí cerca, lo puede ver. O si no, mientras se carga el video, les voy a mandar, voy a buscar rápidamente aquí alguno en internet para enviar. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Por el momento,
Muchos de mis pacientes sufren de dolor por sensibilidad. Yo recomiendo Sensodyne Repara y Protege con tecnología Novamil, El que a partir caballero del habla y primer dice que cepillado repara las zonas no carga. sensibles del diente y protege evitando que la sensibilidad regrese. Yo confío en Sensodyne Repara y Protege porque es por lejos la mejor tecnología para el cuidado de los dientes sensibles. está un poco lento el internet hoy día. Bueno, aquí en este video que quiero mostrar, Lady Murphy, lo que aparece es con la planta captura luz solar y hace estos procesos químicos en sus células para formar carbohidratos. Ahora, los azúcares que la planta tiene, el almidón, por ejemplo, de las papas, viene de la fotosíntesis. Los sabores dulces de las Vamos a frutas aprender también. sobre el proceso por el cual las plantas pueden producir su propio alimento, crecer y desarrollarse. Este proceso se llama la fotosíntesis. Bienvenidos a Mundo Divertido de Espérenme un Niños. poquito, muchachos. Hola amiguitos, ¿se han preguntado cómo son plantas? Lo primero que hay que decir es como tú, como yo o cualquier animal. Pero ellas, a diferencia, no tienen ni boca ni sistema digestivo para procesar los alimentos. Entonces, ¿cómo se alimentan? Las plantas necesitan de los siguientes elementos para producir su alimento. Está pesado el internet. No sé si me escuchan, chiquillos, o los perdí. Sí se Sí, escucha. profe, la escucho. Ya, chiquillos, no sé qué pasa está un poco congelado, pero ahí cargo El agua y las sales minerales. para ponerlo del Los principio. absorben del suelo a través de sus raíces y la combinación de estas dos Está un poquito pesado, pero bueno, ahí lo que va explicando es que la clorofila que tienen las hojas es finalmente crean la savia bruta, la que hace la el cual proceso. es transportada desde el tallo hasta las hojas. El sol, que nos da luz y energía, y este es absorbido por las hojas a través de la clorofila, que es la responsable de darle además
Perdónenme, chiquillos, por favor. Se fue a negro esto, yo creo que fue el YouTube. Ya, entonces estaba diciendo que era importante la condición de la luz, la condición del agua, la condición del suelo y la disposición del jardín. Con los porotos que ustedes hicieron, que hicieron varios vasos, vamos a sacar un primer vaso y ustedes lo van a dejar en una pieza que esté oscura dentro de un closet cuando empiece a germinar. Ahí van a ver las diferencias que va a tener esta planta, las que están a la luz solar versus las que no. Las plantas cuando se alejan de la luz empiezan a crecer unos tallos muy largos, un proceso que se llama etiolación, y crecen los tallos blancos y las hojas como que crece un tallo largo, 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 y arriba la hoja. Porque al final lo que la planta está haciendo es modificando su estructura para poder cosechar luz. Entonces, las plantas que crecen más cerca de la luz tienen tallos más cortos, más gruesos y son más verdes, porque es la luz solar finalmente también la que va a activar la clorofila. Entonces, cuando los porotos germinen, observaron los porotos desde los que lo hicieron el martes, del martes a hoy día. ¿Alguien observó alguna diferencia que la pueda mostrar, que lo quiera compartir? ¿Le han mirado a sus porotitos o no? ¿O los dejaron ahí olvidados? Porque del martes a hoy día, si hubieron algunos chicos que lo hicieron el martes, debieran haberse visto algunos cambios. Marcela dice que están creciendo las raíces. Y aparte, Marcela, del crecimiento de la raíz, ¿qué más pudiste observar en este par de días? ¿Hubo algún cambio en la semilla de que se pusiera de algún color o de algún tamaño distinto? Si nos puede escribir por ahí, si tiene alguna foto que la pueda compartir también en el grupo. Algunas semillas blancas, dice, claro, porque estaban más grandes, Marcela, como que se inflaron o no, porque ese es el comportamiento esperado, que se inflen de agua, empiezan a absorber el agua que está. Sí, dice que Marcela dice que sí, que estaban más infladas. Claro, porque empieza la inhibición, entonces los embriones que estaban vivos fueron los que se activaron y ya sacaron raíz. Ahora, eso va a tirar raíz y después va a tirar el tallo. Cuando empieza a salir el tallo, o ahora, ir dejando un paso aparte, con la finalidad de que podamos observar los cambios que tienen las plantas que están y las que no están a la luz. ¿Por qué es importante eso? Que ustedes, algunos tienen poco espacio, por lo tanto, hay que diseñar este huerto urbano de tal forma que pueda cosechar la mayor cantidad de luz. Por ahí uno de los muchachos, no me acuerdo si fue en esta sesión o en la del otro grupo, que decía que estaba en departamento, pero que su balcón daba hacia la cordillera. Eso está ideal porque recibe toda la luz en la luz de la mañana. En verano, mejor todavía, en primavera, porque recibe mayor radiación solar. Van a haber otros que van a tener que intentar de la mejor forma posible dirigir o diseñar el huerto hacia esa orientación. O sea, ya entendimos claro que la luz tiene que ver con la fotosíntesis y la fotosíntesis con la elaboración de nutrientes. Voy a volver a compartir pantalla. Ya. Entonces ya vimos que estos eran los factores determinantes para el buen crecimiento de las plantas. Voy a avanzar. Ahora, con respecto a alimentos, ya entendimos claro que tenía que ver con la fotosíntesis. Ahora, la idea es que las plantas tengan una cantidad entre 4 a 6 horas diarias de luz directa.
Algunos tienen más horas de sol en la tarde, o depende de la ubicación de los que vivan en casa, a lo mejor van a ver un patio que se va a iluminar más en la tarde que en la mañana. Lo que tienen que considerar son las horas, número de horas, entre 4 a 6 horas diarias, que tiene que estar directo. Ahora, importante entonces va a ser también la ubicación. Entonces, hortalizas como tomate, ají, lechuga, albahaca, pimentones, eh, zapallo, zapallo italiano, van a necesitar una mayor cantidad de horas de luz. Y tiene mucha lógica, porque si ustedes piensan que el tomate, la albahaca, los ají, los zapallos, las sandías, los melones, son cultivos de verano. Y en verano hay una mayor cantidad de radiación solar. Entonces, adecuar también los cultivos que vayan haciendo a las épocas del año. A lo mejor alguien, si está en Arica, va a poder sacar tomate todo el año, pero los que estamos acá en el sur, Valdivia, Aysén, Punta Arenas, hay un chico en la otra sesión, van a tener que ajustar sus cultivos según la época del año. Yo lo dejo bien en claro porque a veces como que la gente se desanima porque quiere poner un tomate en pleno invierno y está difícil la misión. Entonces, por eso yo les decía el otro día, o sea, hay que pensar como planta, hay que ir como a la naturaleza de la planta y en base a su naturaleza, sus requerimientos naturales, ir tratando de acomodarle. Pero se puede, se puede. Si alguien quisiera, por ejemplo, poner espejos o papel de este alufoil, que es como plateado, se puede poner como las murallas en un balcón, estoy pensando, por ejemplo, para que haya rebote la radiación solar y la planta tenga más en ese sector, como que se ilumine más. Si alguien quiere poner más iluminación, más luces, también lo puede hacer. O si alguien quiere cambiar sus maceteros de lugar, o sea, ya en la mañana tiene tantas horas acá y en la tarde tiene más acá, ir moviéndolo. También es válido si al final lo importante es que yo le pueda suministrar esto en forma externa. Ahora, el agua va a depender. Ya ustedes me van a escuchar mucho decir depende, porque depende, o sea, la realidad de Arica no es la misma de Punta Arenas en cuanto a temperatura, a viento, a humedad relativa. El tipo de sustrato. No es lo mismo regar una turba con perlita, por ejemplo, que regar un suelo normal. Y ese suelo de la corteza terrestre, digamos, no es lo mismo un suelo en el norte, que son más salinos. Los suelos acá en el sur son súper arcillosos, se compactan mucho. ¿Cómo ustedes van a reconocer un suelo arcilloso? Cuando se moja, se hace un barro que es como jabón, que uno patina. La arcilla es tan fina que se aprieta, se compacta. Entonces, al compactarse, no deja que el agua se filtre y no permite el desarrollo de las raíces y no hay oxígeno en el suelo. La raíz asfixia y le cuesta trabajo moverse. Si alguno tiene un suelo de esa característica y lo quiere arreglar, la arena de río es muy buena para eso, junto con algún compost o paja de trigo para reestructurar este suelo que está compactado por arcilla. Entonces, el riego va a depender ya del tamaño de la planta, cuándo ya sería óptimo regar. Ahora, en sistemas hidropónicos, lo que vamos a hacer ustedes, que son cultivos sin suelo, se ahorra mucha agua, se optimiza el uso del agua, porque estos sustratos absorben agua. Entonces no filtra, queda ahí. Y eso te permite que no tengas que estar regando constantemente. Ahora, el agua de riego igual tiene que ir a una temperatura entre 5 y 10 grados Celsius. Una temperatura muy alta del agua quema las raíces. Entonces, los riegos tienen que ser constantes, pero no excesivos. A los que quieran poner pasto, jardín, al pasto hay que acostumbrarlo a poca agua, porque el pasto es una especie vegetal de mucha agua, pero uno puede
Si al principio regaba 2 veces por semana, empezar a regar 3 veces por semana. Acostumbrar al pasto a menos agua. Porque con eso yo lo voy a forzar a crecer más la raíz y que busque agua en las capas más profundas del suelo. Si ustedes riegan muy seguido, la raíz crece superficial. Entonces se pone un poquito floja, digamos. No va en forma natural a buscarlo. Eso se hace en cultivo en suelo. Conversamos de este tema también, los sustratos. Ya, características ideales, que tenga buen drenaje, que tenga un alto contenido de nutrientes. Lo mismo que estaba diciendo, que un suelo compacto impide el paso del agua, la oxigenación, etc. Mezclas básicas, lo más recomendable es un 30-30-30 o 40-30-30. Nosotros vamos a ocupar una mezcla de, me decían que no les había llegado perlita. ¿O si les llegó perlita? A mí no. ¿No? Ya. La voy a mostrar acá por si alguno quiere, puede. La perlita no es cara. La perlita se junta con el compost o con el humus. Para que no se vaya a taimar el internet de nuevo. La perlita son como unas pelotitas blancas que a veces vienen con la tierra, con los sustratos en las plantas que uno compra. Esa lavanda que les llegó o ese lecho tiene que haber venido con una mezcla así, que era un sustrato como con una plumavit. O venía solo el sustrato en la planta que les llegó. ¿O venía, chiquillos, el sustrato de la plantita que les llegó? Mi plantita Profe, solo se usted se veía. refiere, Es que a ustedes les llegó una planta con el kit, ah, ¿sí? sí, Ya, y esa, aquí me dice Paz, gracias Paz, dice que venía sin perlita. A ver, aquí salió, ya. Venía solo el sustrato. Entonces, ese sustrato, compost, humus, turba, el que haya sido, tiene nutrientes, tiene buena retención de humedad, pero hay ahora que lo están viendo. Existe este otro producto que es la perlita. Ahí. Que es como unas pelotitas blancas que se inflan, se absorben, donde absorben el agua y la retienen. Entonces no tiene ningún aporte nutricional al suelo, pero para optimizar el uso del agua es fantástico. Porque imagínense ustedes se van de vacaciones. ¿Quién riega? La soledad. Bueno, ahora lo tenemos un poco resuelto, digamos, porque está el kit de riego. Pero en caso de que no, hay un sistema de riego más antiguo que mi abuelita, que le ponía una botella boca abajo y le hacía un hoyito. Entonces, como que enterraba el bollete de la botella con agua. Y el suelo donde se va secando, el mismo suelo como que va, por decirlo de alguna forma, chupando el agua de la botella. Y eso dura una cierta cantidad de días para que la planta no se muera, digamos, por falta de agua. O sea, a medida que la raíz la va absorbiendo del suelo, el suelo la va tomando de la botella. Ahora, si yo lo puedo optimizar con este tipo de producto, la perlita, eh, mucho mejor. O sea, hay unas perlitas de Anasac en el Home Center, en el Easy, que son bastante buenas y ustedes las pueden mezclar. Entonces, la idea sería mezclar, no sé, un 40% de sustrato de cáscara de nuez, un 40% de eso, un 30% de humus y un 30% de perlita.
Entonces yo con eso voy a estar haciendo un sustrato que tiene un buen contenido de nutrientes por la cáscara de nuez y el humus de lombriz, y tiene un alto contenido de retención de humedad. Y con eso optimizan el riego. Oye, que es importante optimizar el riego. Uno cree que en agricultura en general el riego es un gran problema. Porque no hay agua para regar. Entonces ya, si ustedes cuando viajen, fíjense que ya no hay riegos por surco. Los que en la región metropolitana, los que vayan para la costa, para Pichilemu, sexta región, séptima, y acá en el sur igual, pues, porque antes se regaba por tendido, digamos, se echaba el agua y que se mojara todo el suelo, ¿no? Pero como hay escasez de agua, ahora lo tecnificaron, entonces hay goteos, hay aspersores, hay unos que son como unos pivotes, que son como unas máquinas gigantes que andan regando acá en el sur las praderas para optimizar el riego. Entonces, eso para que lo tengan como un punto ahí en su mente, porque tampoco el chiste de que lo que ustedes van a bajar en costos por la compra de las hortalizas se traduzca en un alza de la boleta del agua. Entonces, hay que buscar las formas de que se utilice la menor cantidad de agua posible. Ahora, si alguno tiene espacio y puede empezar, por ejemplo, a reutilizar aguas o a cosechar aguas lluvias, también es una muy buena alternativa. ¿Ya? Entonces, eso sería como un poco en referencia a las mezclas básicas que hay que utilizar. Voy a compartir una pantalla con respecto a la planificación del jardín. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta para planificar un jardín? Déjenme compartir. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. Hasta el momento vamos bien. Si estoy muy aburrida, muy monótona, me dicen nomás, chiquillos, y la idea es que esto sea dinámico también y no sea entretenido. No, va súper bien, profe. Pero yo Ya, lo vi la bacán. primera vez, así que me voy a poner al día ya mañana. No hice lo de Sí, mi mira, poroto y lo como que no vimos tenía. en la clase pasada fue revisar la primera presentación del aula. Entonces, para que ustedes fueran avanzando un poco con eso, que es parte del contenido que tienen que revisar, y también para ir viendo estos aspectos básicos de las plantas. Ya. El martes vamos a hacer un práctico con tierra, así que los que no tengan tierra cerca van a quedar con esa misión el fin de semana, y estos sustratos que tienen. Porque al final todo esto es mano, hay que tocar. Entonces, yo les puedo decir una cosa, pero esa teoría hay que aterrizarla. Y la forma de aterrizarla va a ser con que vayamos tocando estos sustratos, estas tierras, mojándolas, em, para que ustedes también tengan el parámetro de decir cuándo volver a regar. Porque va a depender del tamaño del contenedor, del cultivo que estén haciendo, de la época del año, de la temperatura que tengan disponible, de la humedad relativa, porque si la humedad relativa está muy baja, el porcentaje, el aire está más seco, también se va evaporando más agua del suelo, se va como compensando por osmosis. Entonces, el mejor indicador es lo que vamos a hacer el martes. Entonces, vamos a mojar esto, lo vamos a tocar, vamos a jugar con barrito, diría mi mamá, para que Pero tengan ese parámetro. Entonces, eh, ¿qué criterios básicos hay que tener? Bueno, hay que diseñar el jardín. Entonces, decía que la orientación espacial del jardín es muy importante, tratando de cosechar la mayor cantidad de horas de luz, que ahí hablaba entre 4 a 6. Yo soy más amiga de pensar entre 6 a 8 horas de luz. 4 horas de luz directa es muy... O sea, la planta va a crecer igual,
pero su desarrollo no va a ser el más adecuado posible. O sea, una planta que va a crecer poco, que va a dar poco, que su rendimiento va a ser bajo, o que de repente no va a alcanzar a florecer. Las plantas necesitan también cantidad de horas de luz y de radiación solar y de temperatura también para poder llegar a su floración. Ahora, si estoy pensando en lechuga, da lo mismo, porque yo de la lechuga no me como la flor, me como la hoja. Entonces ahí yo a lo mejor podría pensar de entre 4 a 6 horas. Pero si ustedes quieren cosechar un fruto, un tomate, un pimentón, un ají, un zapallo italiano, un melón, una sandía, una frutilla, ahí estamos hablando de fruto, entonces tiene que haber una flor para que pueda haber un fruto. Ay. Ahí el martes vamos a trabajar con la tierra que nos enviaron. Sí, ¿O y dónde con vamos? tierra de la vida, tierra de la corteza terrestre. Así Ah, que ahí los que tengan tierra en su casa, porque tienen patio o antejardín, de esa tierra, porque en esa tierra van a trabajar. Ahora, los que viven en departamento, aunque sea un poquito tierra de la plaza más cercana, sí, el objetivo es que vamos a hacer la prueba de la blancura. Les voy a explicar un poquito, me voy a adelantar. Es un experimento que tiene que ver con mojar esto. Ustedes van a mojar la tierra, ¿ya? Y al mojar la tierra van a hacer una bolita. Si esa bolita les queda pegada en la mano, es porque hay un exceso de agua. Si esa bolita, cuando ustedes la sueltan, se desgrana, es porque le falta agua. Y si esa bolita ustedes la hacen, y bueno, siempre las manos van a quedar sucias, pero unas que queden sucias y otras que queden embarradas, pasar de barro, digamos. Si esa bolita ustedes la hacen, no queda pegada en sus manos y no se desarma, ese es un punto de humedad, un buen punto de humedad en el suelo. ¿Cómo lo hace uno en la casa? ¿O cómo lo hago yo, por ejemplo? Yo tengo un montón de plantas aquí en mi casa, que son distintas. Pues tengo cactus, tengo suculentas, tengo eh, plantas normales, no sé, pues de estas malas madres, tengo unas clepias por ahí, y todas son diferentes. Y están en envase de contenedores distintos. Entonces, yo les meto el dedo a la tierra. Si el dedo me queda embarrado, no necesita agua. Si el dedo me queda como manchado nomás con tierra, ay, está bien. Si pongo el dedo y no me queda nada pegado, ya es tiempo de regar. Y ese parámetro, que puede ser súper básico, es simple y funciona. Que aquí tampoco hay que descubrir, hay que inventar la rueda de nuevo. Si hay cosas que son súper sencillas, que les van a permitir a ustedes ir viendo este ítem acá que aparece en la diapositiva, que es el riego. Porque para diseñar el jardín, yo tengo que pensar en todos estos factores. Hay que regar. Entonces, a lo mejor alguno va a querer cosechar agua lluvia, a lo mejor otro va a regar con el agua de la red de agua potable, a lo mejor va a regar con un jarrito, a lo mejor va a regar con el sistema de riego. Hay que abonar esto, o sea, hay que echarle nutrientes. Y ese abonado, ustedes lo van a hacer cuando hagan la mezcla de estos sustratos. Si no hay perlita y si no pueden comprarla o no lo quieren comprar nomás, no importa. Este sustrato que tienen de cáscara de nuez con el humus de lombriz, vamos a tener igual un sustrato de muy buena calidad, porque la cáscara de nuez igual es fibra y esa fibra va a absorber agua y el humus va a aportar los nutrientes que el suelo necesita. En algunos casos hay que hacer acolchado, pero este acolchado se hace cuando uno hace un cultivo en suelo. O sea, se hace un hoyo, una cama de plantación, así no sé, pues de 1,5 metros de ancho por 5 de largo, y abajo se le pueden tirar ramas, hojas, materia orgánica, guano, cáscaras, no sé, y sobre eso se pone la tierra. Entonces, eso es como una cama caliente que se llama, porque esto material vegetal que queda abajo se va a descomponer y se va a estar más calientito el suelo. Y eso también le hace bien, en cierto sentido, a la raíz. Ahora, malezas con el sustrato no vamos a tener, porque en ese sustrato que ustedes tienen, solo van a germinar las semillas que tienen ustedes. No germina nada más de lo que ustedes ponen ahí.
Por eso yo, no sé si era con este grupo o el otro, les decía que yo no era amiga de la tierra de hoja. Porque la tierra de hoja que venden así como ya por orilla de carretera, al final es suelo que sacan del bosque. Y ese suelo tiene hongos, tiene semillas de maleza, tiene huevos de insectos, puede tener nematodos. Entonces tú no, a lo mejor nutricionalmente, claro, absorbe humedad, pero tú puedes traer contaminación a tu huerto, digamos. Y después las plantas se empiezan a morir, claro, porque había un hongo, porque había nemato. Entonces yo no soy amiga de la tierra de hoja. Eh, para que lo tengan en cuenta también. ¿Ya? Porque a veces uno cae en la tentación porque es como cultural, como la tierra del litro, súper buena, pero hay que considerar ese factor también. Aparte que se destruye el perfil de suelo en el bosque. Eh, entonces, procurar siempre usar un compost, una turba en los maceteros. ¿Ya? Los que hagan cultivo en tierra, bueno, ahí habrá que hacer otras estrategias para no sufrir por estos microorganismos, pero los que vayan a hacer en macetero siempre usen un sustrato. Entonces, bueno, aquí se habla de jardines un poco ornamentales, pero también tiene que ver con plantas comestibles. Usar ojalá plantas autóctonas, los que vayan a hacer un jardín en sus casas, tratar de ocupar los pastos que sean más resistentes al uso que les quieran dar. Por ejemplo, un pasto, una mezcla de estadios si quieren tener un patio con pasto para que los niños jueguen. Si hay pastos para sombra, hay pastos para alta radiación solar, hay pastos para alto tráfico, hay pastos que no se pueden tocar, pisar porque se echan a perder, entonces procurar el pasto que sea más óptimo. Ahora, si quieren poner plantas ornamentales como árboles o flores, tratar de utilizar plantas nativas, digamos. O sea, hay uno en la zona central, el quillay, se ocupa mucho ornamental, acá en el sur los maitenes, eh, porque son plantas que están adecuadas a las condiciones de suelo y de clima de la zona. Es un poquito un suicidio ir a poner, no sé, un peumo en Punta Arena. O sea, a lo mejor sí, pero la condición climática es totalmente diferente. Entonces ahí se hace el, la sugerencia de la utilización desde árboles nativos. Ahí ven un quillay, un peumo, un boldo y un maite. Entonces, preparar el suelo, esto en el caso que nosotros vayamos a trabajar el suelo natural, que también se puede mejorar con algún sustrato que drene. Lo que les decía yo, los suelos arcillosos acá en el sur. Entonces, yo lo puedo mejorar con tierra normal, con arena o con gravilla. Y cumple una muy buena función. Ya la arena de río tiene muchas propiedades porque también retiene agua. Ahora, para maceteros, yo no lo recomiendo porque es muy pesado. Entonces, pienso en un macetero colgante con arena. El peso que tiene eso, más el peso de la planta y el agua. Esto con la arena yo la utilizaría para mejorar un suelo de la corteza terrestre. La gravilla lo mismo. Entonces, para mejorar el drenaje y la absorción de agua, aparecía en este otro producto que era la perlita. Voy a dejar de compartir aquí un Podemos poquito. hacer sembrío también Dígame. en estas cosas que están en las fruterías, ¿cómo es que se llaman? Los canastos esos de las fruterías de madera que tienen, Sí, se pueden hacer así como especies de maceteros gigantes con esa combinación sí, de tierra, sí, porque en con mis todas esas tierras, como gamelas plásticas. ujú, porque yo adelante, en mi antejardín, ponte tú, no me llega o todo Como más, sí, ahí me se me llega fue. todo el Con viento y el la lluvia, macetero gigante. no se escucha, se le fue el audio, se fue el audio. ¿Qué será?
Ahora sí, debería escucharse. Sí, no sé qué pasó, se aparecía un puntito Ahora rojo. sí, Ahora sí. te Sí, escucho. mira, me quedé un poquito frustrada con la composición del humus de lombriz. Lo quiero mostrar aquí en una imagen. Bueno, y ustedes no es necesario que compren, pero si andan en el Home Center, en el Easy, no tengo contrato con esas empresas, pero es como lo más, o en los supermercados que tienen parte de jardinería, para que miren los envases de los fertilizantes, porque ahí debiera eventualmente venir un poco la composición del fertilizante que ustedes están comprando. Entonces te dice tanto porcentaje de cada cosa tiene. A ver. Ahora, ojo con el nitrógeno, porque yo estaba comentando que era importante que las plantas tuvieran nitrógeno, porque el nitrógeno hace que se formen tejidos, o sea, que se formen proteínas. La proteína principal de las plantas es la celulosa. Em, y esa, yo dije que tomaba los carbohidratos que venían de la fotosíntesis, pero se adjuntaban a este nitrógeno que estaba en el suelo y se transformaban en celulosa, en fibra, en tejido. Ahora, si yo quiero, por ejemplo, cultivar hortalizas de hoja, lechuga, cilantro, perejil, albahaca, repollo, acelga, espinaca, rúcula, cale, me sirve que tener harto nitrógeno. Porque si yo tengo harto nitrógeno, voy a tener hartas hojas. Ahora, si yo quiero tener tomate, no me sirve. ¿Por qué? Porque el cultivo se va a ir en hojas y no va a florecer. Entonces, cuando veamos un poco más detallado los tipos de cultivos que se pueden hacer, va a haber un punto que a mí me va a servir tener muchas hojas. Pero si tengo muchas hojas, voy a tener mucha fotosíntesis y mucho carbohidrato. Pero hasta ahí nomás, porque va a llegar un punto en que yo voy a querer que la planta empiece a florecer. Y cuando yo quiero que empiece la planta a formar esta flor, tengo que cambiar el fertilizante y en vez de echar mucho nitrógeno, tengo que empezar un poquito más de potasio. El potasio es un precursor de la floración. Ahora, si yo quiero tener un fruto firme, voy a tener que tener calcio en el suelo. Entonces, antiguamente le echaban las cáscaras de huevo, ¿sí? En el suelo. Entonces, claro, tenía esa función eh, de poder entregarle el calcio para que el tomate esté más firme, para que el zapallito esté más firme, para que la poscosecha sea más larga. Porque por lo general, en tomates, por ejemplo, que en la otra sección, hay una señora que le gusta cultivar semillas nativas. Y dentro de esa, ella el otro día hablaba del tomate renguino, del tomate limachino, que son variedades antiguas, son ricos, que son grandes, tienen buen sabor, son sabrosos, pero tienen una cosecha malísima. O sea, tú un tomate rosado lo cosecháis pintón, a los 3 días ya está rojo y a los 5 días el tomate está podrido, porque se descompone muy rápido. Ahora, si yo le quiero dar un poquito más de firmeza para que dure un poquito más, el calcio. Entonces, vamos a ver unos videos más adelante de cómo yo con las cáscaras de huevo puedo hacer como unos líquidos, moler las cáscaras, diluirlas en agua, después las puedo colar y se las tiro a las hojas, los riego, la planta, para que me dé un mayor eh, aporte de calcio. Ahora, lo mismo con el potasio. No sé si alguno ha escuchado esta cuestión de que cocinan las cáscaras de plátano. Alguno que está como en el mito urbano eso, de cocer cáscaras de plátano y esa agua de las cáscaras de plátano echársela a las plantas. Tiene también la harta lógica, porque el plátano tiene es una alta fuente de potasio. Entonces yo le voy a estar entregando potasio a las plantas sin necesidad de estar comprando un fertilizante. Ya, que me entusiasmo y se Profe, me consulta, olvida. y Dígame. el plátano en sí no es una fuente de hidrógeno.
Porque que cocida tiene, cambia, ¿o no? Porque si yo le echo la cáscara a la tierra en sí, le da hidrógeno. Pero si yo la cuezo y le echo ese líquido, le da potasio. sí, lo que pasa es que Cumple la las dos cáscara de funciones. plátano así nomás al suelo se va a descomponer y le va a entregar hidrógeno, le va a entregar carbono y le va a entregar oxígeno y alguna parte de nitrógeno que tengan los tejidos. Pero al cocinarlo, yo lo que estoy extrayendo principalmente es el potasio. Y se lo puedo echar foliar, así como a la hoja. Y eso estimula la floración, para tener una mayor cantidad de frutos. Para tener un fruto hay que tener una flor. Pero va a depender de la forma en que lo esté aplicando. Como dice usted, claro, si yo lo tiro al suelo se va a descomponer, va a seguir como el ciclo natural de la descomposición. En cambio, si yo la cocino y no está descompuesta, lo que yo voy a estar extrayendo principalmente de ahí va a ser el potasio. Eh, Porque tiene otro objetivo. Pero como ambas, como tal como dice usted, como ambos, igual puede ser un aporte de nutrientes. Así que también descomponiendo. Ahora, yo me acuerdo que el otro día era con ustedes también lo comenté, que cuando uno hace compost, ese compost se calienta cuando yo lo estoy produciendo. Entonces, ese calor que puede llegar a 80 grados Celsius puede matar la raíz. Entonces, yo no soy muy amiga de tirarle la materia orgánica fresca a las plantas, porque se va a descomponer y va a generar calor. A ver, voy a dar un ejemplo. Bueno, antes de dar ese ejemplo, aquí está, hay un cuadro de composición de un humus que dice que tiene un 0,25% de fósforo, base seca, más de un 3% de potasio, más de un 4,5% de calcio, un 0,05% de magnesio y menos de un 0,6% de sodio. Ahora eso va a ser en porcentaje al peso que tenga. Por ejemplo, a ver, aquí hay otro de Fertilab que dice que este humus tiene, bueno, entre un 30 y un 60% de humedad, un pH en 6 a 8 a 7,2, nitrógeno de un 1 a un 2,6%. Si, fósforo de un 2 a un 8%. Si yo estoy pensando que el saco es de 100 kilos, va a tener entre 2 a 8 kilos de fósforo. Entonces, esta es una proporción que se hace en base a al contenido que viene en el envase. A lo mejor es medio kilo, son 250 gramos. Pero igual, por ejemplo, de materia orgánica, dice que el humus tiene entre un 30 y un 70% de materia orgánica. O sea, de 100 kilos, entre 30 y 70 kilos son solo aporte de materia orgánica. Ahora, ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, que son otro tipo de biofermentados que también influyen en el metabolismo. Pero fíjate que tiene un bajo aporte de nitrógeno, pero tiene un alto aporte de materia orgánica y finalmente la materia orgánica al descomponerse también es aporte de nitrógeno. Entonces es un buen aporte de nutrientes. Ya, voy a comentar como un poquito ya haciendo un poquito de humor a esta hora, volviendo al tema del compost. Cuando yo les explicaba a ustedes que cuando este compost se empieza a descomponer, se calienta. Entonces, a veces donde se hace compost empiezan a humar estas pilas de compost, a salir humo. Y es humo que tiene que ver con que, claro, esta materia orgánica está húmeda y donde se calienta se empieza a evaporar. Por eso es importante cuando uno hace compost que estos residuos siempre estén húmedos. Porque si están secos y se calienta, esta cuestión se prende. Llegan a temperaturas de entre 70 y 80 grados Celsius. ¿Qué es lo que pasa con toda la materia orgánica fresca? Los purines, por ejemplo, ya de las lecherías, porque la vaca hace del 1 y del 2 todos juntos. Entonces, todo eso después lo barren y lo echan en unos biodigestores, donde se junta este purín que es del residuo de la vaca. Y esto se empieza a calentar y salen los olores deliciosos, así, muy asquerosos. Pero se calienta también y se descompone. Entonces, esa materia orgánica está descompuesta. Yo lo que le estoy entregando en aporte es solo el mineral. Ahora, a modo de un poco de humor, ¿por qué a nosotras no nos gusta cuando a ustedes se les ocurre hacer asado con los amigos el fin de semana? En el quincho o en el patio.
porque después en la tarde, después ya cuando es tarde, no quieren entrar al baño y van a hacer del uno a las plantas y las plantas se queman. Yo me acuerdo que mi mamá odiaba a los amigos de mi papá por eso, porque mi papá hacía asado y tenía unas fucsias magallánicas, unos chilcos preciosos en el patio y que se murieron. Tenía unos gomeros que se quemaron, unos ficus muertos, unas chefeleras. Claro, porque donde los chiquillos, amigos de mi papá, orinaban las plantas, ellos decían, no, si estamos fertilizando. Bueno, que son confesiones de mi papá después. Decían, no, si ya se fertiliza. Sí, pero es que la orina sale con temperatura. Y esa temperatura, que es alta, quema la raíz de las plantas. Y es lo mismo que pasa con la materia orgánica cuando uno la tira fresca. Entonces, no es recomendable desde el punto de vista de la descomposición de la materia orgánica. Siempre que ustedes aporten materia orgánica a sus cultivos, tiene que estar descompuesta. Por eso, AgroSuper, por ejemplo, vende el guano de broiler, o sea, el guano de los pollos, de las crianzas de pollo, lo vende como fertilizante. Los que vivan en la zona central saben cuando están fertilizando porque se siente en el aire el olor del guano, porque están tirando guano de pollo seco al cultivo, que eso es materia orgánica y también ayuda a mejorar la estructura del suelo. Tiene muchas cosas positivas y el problema es el olor. Ahora, nadie le echa el guano de las gallinas fresco, porque eso se va a descomponer y cuando se descompone se calienta. Y ese calor es dañino para las raíces. Entonces, para que tengan esa precaución, los que tienen mascotas, que a veces los gatos marcan territorio, los perros, que tengan esa precaución con su jardín, porque a lo mejor uno está haciendo todo bien y dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué se están muriendo? Claro, porque a lo mejor pasó una mascota que vio tentadores esa arenita o ese sustrato y hizo sus necesidades ahí, pero eso uno puede decir, claro, es bueno, va a fertilizar en algún momento. Sí, pero la temperatura va a dañar la raíz. Y eso es lo que nosotros no queremos que pase. No sé si hay alguna duda, alguna consulta para que hagamos un recreo, chicos. Vayan a tomarse un cafecito, un té, vayan a estirar las piernas y nos vemos en unos minutitos más. Y aprovechando ya que estamos hablando de compost, revisar un poquito, cerrar ese tema para que podamos avanzar con esta materia que estamos viendo, que son los tipos de sustratos o fertilizantes. Ya, acá, gracias. Ya, chicos, los veo en unos 10 minutitos más. Tengo las 21:06. 21:16, 17 ahí. Los dejo unos minutos. Ok, gracias. Ok, gracias. Ya. Ya chicos, ¿están por ahí? Si están por ahí, me ponen un dedito arriba, porfa. Si no, para esperarlo unos minutitos más. Muchas gracias, Jessica, Eric. Gracias. Tengo dos Eric, Eric Vera y Eric Espinosa. Muchas gracias, chicos. Ya, Profe, voy a... yo tenía una consulta. Dígame, dígame. Sí, lo que pasa es que le hice la pregunta por chat, pero parece que no la vio. Ah, ya. Pues, Eh, la, el agua reciclada, pónganse ustedes, si yo quiero utilizar el agua de que uso yo para la lavadora. ¿El detergente que hay, en qué afecta a la planta? mira, ¿Afecta al hoy en agua? día los detergentes son biodegradables. Eh, yo, por ejemplo, ocupo el agua de la lavadora para regar mi jardín. En un momento ocupé el agua de la lavadora hasta para regar hortalizas en San Fernando, cuando vivía allá. No le afecta en nada a las plantas en realidad, porque también es tan baja la cantidad de detergente para la cantidad de litros de agua que se ocupan en un lavado. Por eso, dependiendo de la carga que tú le eches, un lavado completo está gastando alrededor de 100 litros de agua. Entonces la cantidad de agua de detergente es tan poca que no tiene ninguna afectación. Eh,
Así que no habría ningún problema como para reutilizarla. Lo que no se recomienda usar es el agua de, por ejemplo, de la ducha, eh, por los champús, esos jabones, y que a veces son más como cosméticos que de limpieza, y lo de los lavaplatos, porque tiene una carga muy alta de materia orgánica y de microorganismos, entonces eso puede transformarse en algún tipo de enfermedad de transmisión alimentaria. Pero el agua de la lavadora no, ningún problema, así que si la puede reutilizar, está súper bien. Ahora, si quiere regar el pasto con ella, tampoco no tiene ningún problema reutilizar esa agua. Veo a alguien está diciendo, acusando que los Eric, los dos son malos, de Diego por aquí. Esperemos que sean de maldadosos, o No sea, tengo por dudas, otro, no tengo pruebas, tampoco dudas. no tiene prueba, pero tampoco tiene duda. Ya, voy a compartir acá, mira, yo voy a compartir hartos videos de si ustedes lo quieren seguir, se llama una página en Facebook, o sea, en YouTube, se llama Cosas de Jardín. Este es un canal de un argentino que es súper bueno porque él hace puras cosas de jardinería, desde podas, fertilizantes, líquidos para matar plagas, hace un montón de cosas y muy sencilla porque él lo tiene, su canal está enfocado como en la agricultura para autoconsumo o de jardinería para casa. Así que vamos a ver hartos videos nos vamos a terminar haciendo amigos de Gabriel. Así que voy a mostrar ahora, voy a apagar mi cámara, y aquí Gabriel en este video enseña a hacer una compostera en tarros de pintura, guardando las proporciones. Yo sé que hay hartos que están en departamentos, esto es poco viable. Hay departamentos que incluso tienen problemas para usar los balcones, pues no se puede colgar cosas a los balcones o de los balcones para hacia afuera. Entonces también para que ustedes no vayan a tener problemas con su con sus vecinos de su comunidad. Así que los que tengan patio, están geniales, ¿ya? Eh, le voy a dar play.
Ya. Ya, bueno, ahí él mostraba paso a paso cómo hacer un compost eh, de manera bien artesanal. Esa es una forma de hacerlo. O sea, lo que él hizo es como lo que podemos rescatar, bueno, el método, la reutilización de los tarros, es el paso a paso. Esto ustedes lo pueden hacer en un hoyo, lo pueden hacer en un bin de madera, lo pueden hacer en una caja, en una camela plástica. Lo importante son los materiales y las capas. Ahora, a mi juicio personal y lo que la literatura recomienda, ustedes se ponen a leer, investigar un poco más, es que siempre esto tenga un aporte de materia orgánica. Yo recuerdo en la universidad cuando hicimos compost, sacamos guano de la lechería y le echamos ese guano fresco, entonces eso aceleró el proceso y eso es lo que hace que esto sea mucho más rápido, sobre todo en verano, y esta liberación de calor por parte de la descomposición que están haciendo estos microorganismos. Entonces, estaba mirando acá un poco la composición química del compost, que tiene un alto contenido de materia orgánica, pero tiene estos nutrientes esenciales que decía Gabriela, que era el nitrógeno, el fósforo y el potasio, que son los minerales fundamentales para el desarrollo de las plantas. Ahora, las plantas también van a necesitar otro tipo de nutrientes, como calcio, como potasio, como magnesio, como fósforo, etcétera. Entonces, eso nosotros los podemos ir entregando en forma suplementaria. Lo vamos a ver en su momento. Ya. Voy a compartir aquí la pantalla otra vez. Y aquí hay algunas eh, analizar un poco las propiedades físico-químicas, porque nosotros tenemos que suministrarle los nutrientes que no tienen forma natural, porque no está, digamos, en el suelo. El compost como sustrato es súper bueno o como de estructurador de suelo. Ustedes también, si alguno se pone a leer, siempre dice que el compost es un estructurador, mejora la estructura del suelo, o sea, mejora la capacidad de drenaje, de retención. Qué complicado esto decir retención de agua y de drenaje, ¿sí? Porque las partículas de suelo se pueden inflar de agua, pero no se compactan. Entonces eso permite el drenaje y permite que se retenga agua. ¿Qué es lo que les va a pasar ahora a ustedes con el sustrato? Cuando lo rieguen la primera vez, esta- estas cáscaras de nueces con esta humus de lombriz, ustedes van a ver que esto está, no sé, tiene 10 centímetros, que ocupa la mitad del macetero, pero cuando ustedes esto le echan agua, esto se va a inflar, el sustrato se va a llenar de agua. Y ahí tienen que ir jugando con esta técnica que les decía yo, como con el dedo, tocarlo, para verificar si necesita o no necesita más agua. Ahora, en germinación de semillas, nosotros tenemos que tener el sustrato siempre húmedo. Ahí no aguanta que se pase 2 días sin regar, porque la semilla está muy exigente con la formación de la raíz. Aquí dice que el compost tiene un pH entre 7 y 8,8, o sea, un pH alcalino, tiene entre un 35 y un 40% de materia orgánica. Tiene fósforo, tiene calcio, tiene magnesio, y un nitrógeno total que va entre un 1,5 y un 1,8. Ahora, es la cantidad de materia orgánica finalmente lo que yo busco en un sustrato, que tenga un alto contenido de materia orgánica, porque esa va a ir aportando, aparte de la composición mineralógica que está descrita en la tabla, va a ir aportando nutrientes en el tiempo. Eh, ya. No sé si hasta ahora hay alguna duda, hay alguna consulta.
Eso fue también algo que vimos nosotros en el experimento. O sea, ustedes cuando echaron el algodón dentro del vaso, este algodón se infló con agua. Profe, una Retí- consulta. dígame. Estaba revisando los porotos y tenían como, están empezando a salir las raíces. ¿Será buen momento para cambiar la tierra? No, todavía no. Mira, lo que está pasando en este momento es que ya se activó el embrión, ya se le dimos la señal y la planta lo primero que empieza a formar es su raíz. Ahora, primero con el objetivo de anclarse y segundo porque la raíz es la que absorbe el agua. Entonces, esta raíz primitiva se llama radícula. Ustedes van a ver durante el fin de semana que hay una raíz principal que es bien gordita, pero a esa se le van a ir apareciendo unos pelitos muy finos. Esos pelitos muy finos son los que hacen la absorción del agua y los nutrientes. Se los voy a mostrar. Ahora, cuando ya la raíz se forma bien, va a dar origen a la formación del tallo de las hojas. Aquí viene una imagen súper buena. Mira, déjenme compartir. Mira qué genial esta imagen. Esta es de microscopía. Está espectacular porque voy a indicar acá con el puntero en mi mano izquierda. Ahí tienen un poroto recién germinado. Estas paletitas que se ven ovaladas, esas son las partes del poroto, los cotiledones. Ahora, lo que ustedes tienen y que coincide con la imagen que mandaron también al grupo, que empieza a salir como una colita, empieza a salir esta raíz. Ustedes durante el fin de semana van a observar que se empieza a llenar de unos pelitos muy finos, como los que se observan acá a la derecha. ¿Se alcanzan a ver o no, chicos? ¿Los distinguen? Sí se ve. Ya, muchas gracias. Esos pelitos finos van a empezar a absorber agua y nutrientes. Ahora, voy a cambiar la imagen. Está bonita esta foto. Va a empezar a salir el tallo y aparecen estos cotiledones que no son ojos verdaderos. Aquí más o menos están ustedes. La foto que llegó al grupo con lo que comenta que tiene usted, que le empezó a salir la raíz. Entonces, durante el fin de semana, debieran empezar a salir más raíces finitas y estos pelitos. Ahora, una vez que ya se está formando la raíz, empieza, fíjate que aquí está empezando a emerger el tallo. Están los cotiledones saliendo de la cascarita y el tallo se levanta. Ahora, estas dos primeras hojas, esas son los cotiledones. Esas no hacen fotosíntesis. Esas se están alimentando de las reservas que tienen ellas, porque la semilla tiene reservas. Eh, tiene ácidos grasos, tiene azúcares, tiene proteínas, tiene carbohidratos. Ahora, aparecen las otras dos hojitas que son las verdaderas, ¿no es cierto? Cuando la planta tiene entre 4 a 6 hojas verdaderas, recién estamos preparados para el trasplante. Trasplantar esto así es un suicidio. Ahora, hay algunas técnicas que dicen que hay que germinar la semilla, que tiran como la semilla en una toalla nova, en un platito, y las dejan ahí hasta que germinan, o sea, hasta que sale la raíz.
pero ¿cuál es el porcentaje de plantas que tú trasplantaste que efectivamente respondieron bien a los trasplantes y siguieron su proceso? Porque las semillas tienen un valor. Entonces tú tenés que pensar que cada semilla es una planta. Ustedes pueden observar, a ver, voy a mostrar algo. Denme un segundo. Ya. Eh, ya, pero ahí como que esto es más o menos lo que ustedes tienen que ver durante estos días. Yo creo que hasta llegar hasta tener el tallo y ya las hojitas arriba, yo creo que va a ser una semana, pero van bien adelantados sus porotos, porque en 2 días ya había habido una respuesta del embrión y ya está germinando, digamos. Voy a dejar de compartir. A ustedes les llegaron sobres con semillas. Voy a mostrar acá algo. Em, bueno, hay algunos que son como este tipo, Anasac, que vienen unos mix. Yo pensé que un mix podía ser una buena opción para que los chiquillos tuvieran de todo un poquito. Sí, nos llegaron varias cosas. Sí, sí, y llegaron varios. Ustedes tienen, pero creo que este les llegó. Este dice mix de aromáticas. Ahí. Voy a revisar. Este tiene eneldo, salvia, romero. Bueno, es que yo tengo aquí, tengo un tarro con semillas. Este creo que les llegó, el mix verde fresco. Este dice rúcula, albahaca, lechuga baby verde y lechuga baby roja. Ya, Sí, llegó el de mix verde, mix condimento y mix medicinal. ya. ¿A alguno le llegó el mix del pebre? Que venía cilantro, tomate, lechuga y ají, parece. Que también hay unos mix de estos, Anasac, que yo le digo el mix pebre, porque viene todo va a ser un pebre, viene Este dice cilantro, condimento. ya, Dice el que dice condimento, condimento, cibulet, orégano, cilantro y perejil. ya. Mira, cuando ustedes miran esto atrás, estos envases atrás, tienen una tabla. Esa tabla habla de la especie que viene en el envase, la variedad, porque lechuga hay un montón, po. Está la costina, la escarola, la crespa, la española y, y un montón más. Lechuga blanca, lechuga morada, lechuga, cebolla y tomate, y todos tienen un montón de variedad. Entonces también aparece la especie y la variedad. Después dice la cantidad de semillas que vienen en el sobre. Entonces te viene 4 sobrecitos y cada sobre hay algunos de 1 gramo, de 0,5. Después atrás dice, ¿cuándo se siembra? Ojo con eso, porque si no tengo la capacidad de darle las condiciones que en esa época del año donde me recomienda acá, se voy a sembrar, mejor no perder la semilla. Si yo puedo cultivar otras cosas de la época. Ahora, si tienen las ganas, el fetú, yo me acuerdo con unos alumnos en Puerto Montt una vez, calentamos como unos invernaderos chiquititos, unos túneles que son bajitos, miden como 1 metro, 1,20 m de altura, calentamos esos túneles con secador de pelo, pero era un proyecto que teníamos con una junta de vecinos, queríamos hacer funcionar y, bueno, eran otras experiencias, pero claro, es válido, yo lo pudiera hacer, pero adecúense a las fechas de siembra, ¿ya? Después dice método de siembra, porcentaje de pureza, y al último dice porcentaje de germinación. Entonces la pureza tiene que ver con la pureza varietal. Si dice aquí que trae tomate cherry, por ejemplo, aquí, ya, aquí dice romero.
dice que tiene un 97% de pureza, o sea, quiere decir que de 100 semillas, 97 son de romero. Puede eventualmente salir otra especie, te lo está dando en la tabla, es parte del margen de error que tiene. Ahora, de romero dice que tiene un porcentaje mínimo de germinación de un 70%, bajito. Hay otras, por ejemplo, aquí tengo un tomate que tiene un porcentaje de germinación de 95%, versus un 70%, o sea, quiere decir que de 100 semillas, 70 semillas van a germinar. Ahora las semillas tienen un costo. Entonces, pucha que es importante el sustrato con el que yo estoy trabajando y la forma en la que estoy haciendo la siembra para que sea la correcta. Vamos a revisar todo eso también porque según algunos estudios y datos de línea de la ODEPA, en la producción de hortalizas en el país para mercado interno por hectárea, entre un 15 y un 30% del valor total de los costos está referido al almácigo. O sea, los agricultores hoy en día en Chile no hacen sus almácigos, lo que ellos hacen es comprar almácigos. Y eso te lleva un 15 y un 30% de los costos. Ahora, entre un 20 y un 30, 35% de los costos, dependiendo del cultivo, están los fertilizantes. Entonces tú puedes estar hablando que está ahí entre un orden de 30 y 65% de los costos de producir, que solo son fertilizantes y almácigos. Pucha que es importante entonces optimizar la siembra. Vamos, bueno, ya la próxima semana ya vamos a arreglar el sustrato, vamos a prepararlo, vamos a mezclarlo, y una vez que tengamos el sustrato preparado, recién podemos empezar a pensar en la plantación, en la siembra. Nosotros vamos a sembrar y ojalá que la técnica la hagamos bien metódico, porque ¿a ustedes cuántas bandejas les llegaron de almacideras? Yo había pedido unas que eran como de 92 y creo que son de 76 alvéolos, cavidades. Hay de 76, hay de 95, hay de 128, hay de 198 cavidades. Ahora, el tamaño de la celda tiene que ver con la profundidad. Entonces, esas almacilleras que les llegaron igual son, porque hay unas que tendrán unos 5 centímetros de profundidad, esas son más hondas. No, esas deben tener unos 6, 7 centímetros de profundidad. Hay unas que tienen, con suerte, tienen 3 o 4. También va a influenciar en el almácigo, porque finalmente al momento de germinar también empieza a formar raíz. Entonces, si yo tengo que esperar que la planta forme una cantidad de hojitas, también va a estar formando raíz. Después, cuando ustedes hagan el trasplante, se van a dar cuenta de que está toda la raíz pegada en el fondo del almacén. Voy a compartir una imagen. No sé si hay alguna duda, alguna consulta, si alguien ha observado acá, si quiero mostrar cómo debería aparecer después la raíz en el stilding. Ay, perdón, perdón, que interferí aquí en una pelea de gatos que hay al lado mío. Mira. Ay, Amparo, saca copito. Ya, fíjense acá, a la mano derecha. Así debiera salir la raíz en el spilding, cuando nosotros saquemos el almácigo. Fíjate que una planta que tiene un tallo firme, que tiene una buena cantidad, esos son los cotiledones, las dos primeras hojas que aparecen, pero que no son hojas finalmente. Tiene entre 4 a 6 hojas verdaderas, tiene un buen color, se ve una planta y con una buena calidad de raíces.
esto es lo que nosotros tenemos que esperar cuando saquemos el almácigo del espíritu. Si nosotros logramos tener un buen almácigo, tenemos asegurado el 70% de la producción. Porque todo está acá, toda la magia está en lo que ustedes están haciendo. Por eso yo los insto a liberar su espíritu científico, a querer descubrir un poco más esto, a sacar su niño que llevan dentro de observadores y de curiosos, para que vayan viendo este proceso de la germinación del poroto. Porque si ustedes logran comprender esto y analizarlo bien, van a poder tener una buena calidad de almácigo. Ahora, una planta sana es signo de que no va a tener bajo problema de enfermedades. O sea, que va a poder combatir de mejor forma los hongos o las bacterias. Que va a poder resistir eventualmente mucho mejor un ataque de plaga. Si tiene una buena raíz, el rendimiento también va a subir, porque la raíz es la que absorbe agua y los nutrientes, minerales, y con esa agua y con esos nutrientes se hace fotosíntesis. Y esas azúcares de la fotosíntesis son las que después van a ir a formar proteínas para formar tejidos, o van a ir a formar carbohidratos para llenar frutos. Entonces, pucha, que es importante el experimento que están haciendo. Entonces yo los invito a ponerle mucho ojo a eso, porque después lo que pasa en la bandeja, en las almaciqueras, ustedes no lo van a ver, porque está oscuro, pero ya saben lo que está pasando. Entonces, a tener un cuidado máximo con el desarrollo de las raíces. A la gente se le olvida que la planta tiene raíz porque uno no la ve, pero finalmente una raíz sana va a ser, y fuerte, firme, bien desarrollada, nos va a permitir tener una planta en buena condición. Entonces, ahora solo observen. Al compañero que preguntaba si puede trasplantar, haga el experimento. Si tiene varios porotitos, saque uno, lleve uno al sacrificio para que observe también lo que pasa. De repente tiene suerte, agarra, de repente no, pero para que lo vea con sus propios ojos cómo va pasando este proceso. En un curso que yo hice en este mismo curso que hice el año pasado para otra empresa, un alumno quería trasplantar una planta que tenía acuática con raíz como en estos peceras, la quería llevar a tierra. Y contaba que la había llevado a tierra y se le había empezado a morir. Y yo le pregunté qué tierra de dónde tenía, y me contó que había sacado tierra del patio. Entonces yo le decía a él, pucha, tú tenías ahí una raíz viviendo como súper regalona, con humedad, con oxigenación, que no estaba apretada para nada, porque estaba viviendo a sus anchas en este acuario, y la pasaste a vivir de este castillo a vivir en un ruco. Hacerle una comparación del cielo a la tierra. Entonces, lo que hizo él fue cambiarla del agua al sustrato. Ellos tenían turba y tenían perlitas. La planta respondió mucho mejor porque ese sustrato era mucho más amigable para su raíz. Y la planta se pudo adaptar mejor. Entonces, tener los cuidados con este olvidado que es la raíz de las plantas. No sé si alguien quiere comentar algo, si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a la clase del martes. Sí. No, pero mira, Aníbal, negociemos. Porque Aníbal comenta ahí en el chat que le llegó un ajo. Entonces él supone que es para plantarlo, o si puede hacer una salsa, una salsa con tomatito. Negociemos. Mi Timota, ocupe la mitad con su tomate y con la otra mitad los vamos a sembrar, porque dentro de los cultivos de lo que se puede sembrar en invierno, que tiene muy buena resistencia a la baja temperatura, a este clima invernal, es el ajo. Entonces, yo creo que si no alcanzamos la próxima semana, ya va a ser la que sigue, vamos a sembrar estos ajos. Los ajos se siembran en junio, entonces ya estaríamos la próxima semana, a la que sigue. El ajo es un cultivo largo, se demora un montón de tiempo. Alrededor de entre 8 a 9 meses, 7 a 9 meses puede durar el cultivo del ajo.
Primero va a germinar ese diente, le va a salir ese brote que hay dentro, va a formar hoja, y cuando ya la hoja está bien desarrollada, va a empezar a formar otro bulbillo. Entonces, negociamos, que mientras le queden dientes de ajo para el experimento, genial. Pero esa es la finalidad de los ajos, porque no todas las plantas se reproducen por semillas. Hay plantas que se reproducen por otros órganos, que son, por ejemplo, la gente le dice las papas de gladiolo, papas de tulipán, no, son bulbos. Y el ajo es una agrupación de bulbillos, no es un único bulbo, son varios bulbillos juntos. Entonces, de cada diente de ajo va a salir una nueva planta de ajo. Hay otras plantas que se reproducen por esqueje o por patilla, cuando la señora va y le roba una patilla de una planta bonita a la vecina. Porque si no es robada, dicen no enraiza. Bueno, esa es otra forma de propagar plantas. Las alcachofas, por ejemplo, por hijuelo. Entonces, eso también para que ustedes tengan la visión de que no todo es por semilla, que hay algunas que se reproducen, por ejemplo, con el ajo, como bulbillo. Así que eso, no sé si hay más dudas, si hay más consultas. Para la clase del martes, tengan a mano los sustratos, maceteros, la palita que les llegó en el kit, los árboles frutales. Bueno, para los trasplantes, por lo general los trasplantes se hacen en invierno, porque en invierno no está inactiva la planta. Ahora, los limones o las naranjas, que son árboles que tienen hojas durante todo el año, se recomienda trasplantarlos en primavera, porque también la planta empieza la actividad y se puede arraigar mejor. Pero va a depender, los caducos en invierno, naranjos y limones iniciando primavera, fines de invierno, iniciando primavera. Ah, ya, Ahí gracias. respuesta sí, hay respuesta, Diego. Ahora vamos a hablar en un momentito también de los persistentes, las podas y cómo hacer un buen manejo de naranjos y limones, porque son árboles frutales muy usados en jardinería urbana y como planta ornamental también, y contienen como este doble propósito de jardinería y de producción de alimentos. Entonces, para el martes, los maceteros, la palita, los sustratos. Entonces, y tierra. Consigan tierra de jardín, del patio, de la plaza, pero un poco de tierra, para que podamos ver estas diferencias de textura y ya fijar un parámetro más universal, digamos, con respecto a las frecuencias de los riegos. Eso. No sé si hay más dudas, si hay más consultas. Si no hay nada más, en virtud de la hora, me despido de ustedes, chiquillos, esperando que les haya gustado la clase del martes, la clase de hoy día, deseándoles un buen fin de semana. ¿Cuánta cantidad de tierra? No sé, yo creo que una bolsa, será 1 kilo, medio kilo, pero un poco nomás, si es como para mojarlo, para tocarlo, algo que te permita como amasarlo, eh, el tacto, para que nos permita hacer estas bolitas que les decía yo. Así que un poco, no sé, 1 kilo, con esa cantidad es suficiente. No es necesaria tanta, ahí para responderle a Romina. Cualquier cosa, chiquillos, voy a estar nos podemos comunicar por el WhatsApp. Así que eso, me despido de ustedes y los libero para que puedan ir a compartir con sus familias, a descansar. Mañana último día. Bien. Muchas gracias. Buenas noches. Aguante que queda el puro viernes, chiquillos. Chao, Chao, muchas chao, gracias. que estén Buenas muy bien. noches. Chao, Igual, gracias. Chao, gracias. Que tengan buen fin de. Buenas noches, gracias.